¿Estudiante de Harvard creía que la economía de Perú estaba al borde del colapso? La verdad se la encontró de golpe en el Wall Street de Lima. Esta historia, su historia, no comenzó con un estruendo, sino con el susurro condescendiente de las páginas de un libro de texto. En los pasillos de una prestigiosa universidad, donde el aire olía a papel antiguo y a una ambición desmedida, un joven llamado Jake se sentía el dueño del mundo. Para él, el planeta era un conjunto de datos, una serie de gráficos de PBI y tasas de inflación que podía leer como si fueran el periódico de la mañana. Y en su mapa mental, construido con las teorías de economistas de renombre y los titulares alarmistas de la prensa financiera, América Latina era una mancha de inestabilidad crónica, un caso de estudio sobre cómo no se debían hacer las cosas. Perú, en particular, era para él un concepto casi folclórico, llamas, ruinas antiguas y una moneda que, seguramente, se devaluaba con cada cambio de gobierno. Era un país, según sus libros, estancado en la corrupción, un barco a la deriva en un mar de crisis perpetua. Por eso, cuando el profesor Arthur Weston, una eminencia de barba canosa y ojos que habían visto más ciclos económicos que los que Jake había estudiado, anunció el destino del viaje de investigación anual, un murmullo de incredulidad recorrió el aula. Este año, uno de los equipos irá a Lima, Perú, dijo el profesor, con una calma que contrastaba con la agitación que sus palabras provocaron. Jake sintió una punzada de irritación, casi de ofensa. ¿Perú? Era una broma. Él, que aspiraba a descifrar los secretos de Wall Street o la serie de Londres, ¿qué diablos iba a aprender en un país que sus propios gráficos condenaban al fracaso? Levantó la mano, su gesto cargado de una arrogancia juvenil. Profesor, con el debido respeto, comenzó, su voz destilando escepticismo, los datos macroeconómicos de Perú son un caso de estudio de inestabilidad política y dependencia de materias primas. ¿Qué lección podemos extraer de un modelo económico tan frágil? El profesor Weston lo miró por encima de sus gafas. No hubo reprimenda en su mirada, solo una chispa de diversión y un desafío silencioso. Jake, los números solo cuentan una parte de la historia. A veces, la más aburrida. Ve y lo verás. La economía real no siempre vive en los gráficos de Bloomberg. A veces, late en las calles. Ve y lo verás. La frase se quedó flotando en el aire, simple pero pesada, como una promesa o una advertencia. Para Jake, sonó a una pérdida de tiempo monumental. Mientras empacaba su maleta en su dormitorio ordenado, con vistas al campus teñido por los colores del otoño, se prometió a sí mismo tratar el viaje como una autopsia económica, observar, documentar el fracaso y confirmar sus teorías. No iba a aprender, iba a validar lo que ya sabía. No tenía idea, ni la más remota, de que el estudiante que partía no sería el mismo que regresaría. No sabía que esa frase, ve y lo verás, se convertiría en el eco que desmantelaría cada uno de sus prejuicios, ladrillo por ladrillo, en el corazón vibrante de una ciudad que estaba a punto de enseñarle que la verdadera riqueza de una nación no se puede medir en dólares. El descenso del avión hacia Lima fue un viaje a través de un denso manto de nubes grises, una panza de burro que parecía confirmar las sombrías expectativas de Jake. Se ajustó el cinturón, repasando mentalmente los titulares que había leído durante el vuelo. Crisis política en Perú, la sombra de la inflación regresa a la región. El mundo a través de la ventanilla era una masa informe y gris, igual que el futuro que él había pronosticado para este país. Pero en el instante en que las ruedas tocaron el asfalto del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, la primera de sus certezas comenzó a resquebrajarse. Esperaba caos, un tumulto desorganizado, el tipo de desorden que asociaba con las economías emergentes. En cambio, lo que encontró fue una modernidad serena y eficiente. El interior de la terminal era un espacio vasto, luminoso, con pisos de un brillo tan impecable que reflejaban las luces del techo como un espejo de agua. No había un solo papel en el suelo. El aire no era pesado ni viciado, era fresco, climatizado. La gente caminaba con prisa, sí, pero en un flujo ordenado, sin empujones ni gritos. Era una coreografía silenciosa de viajeros, un ballet de maletas y despedidas que funcionaba con una precisión desconcertante. Jake se detuvo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Su armadura de cinismo se sentía pesada e inútil. Debe ser una fachada, se dijo, un caparazón para impresionar a los turistas. El verdadero país debe estar afuera. Se dirigió a la zona de recojo de equipaje, preparándose para la batalla. En otros aeropuertos, aquello era una guerra de trincheras, una lucha por abrirse paso hasta la cinta transportadora. Pero aquí, la gente esperaba pacientemente detrás de una línea amarilla.
y entonces vio algo que lo dejó inmóvil. Un empleado del aeropuerto, un hombre con uniforme impecable, estaba junto a la cinta, y cada maleta que llegaba, la tomaba con ambas manos. La giraba con cuidado para que el asa quedara hacia afuera y la colocaba suavemente en el suelo, lista para que su dueño la recogiera sin esfuerzo. Una por una. Con una paciencia infinita. Un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de un significado abrumador. Nadie lo estaba supervisando. No había un gerente observándolo. Lo hacía porque, simplemente, así se hacían las cosas. Jake sintió una extraña punzada en el pecho. Era respeto. Un respeto silencioso y profundo por el otro, por el desconocido. Era una forma de eficiencia que no se enseñaba en las escuelas de negocios, una que no nacía de la competencia, sino de la consideración. Al salir de la terminal, el aire limeño, húmedo y con un leve olor a sal, lo golpeó en la cara. La fila de taxis estaba perfectamente ordenada. Los conductores no se abalanzaban sobre los turistas. Esperaban su turno con una calma profesional. Jake subió a uno, y el interior del vehículo estaba limpio, con un ambientador discreto. El conductor, un hombre de unos 50 años, lo saludó con un buenas tardes, joven y una sonrisa genuina. Mientras el taxi se incorporaba a la autopista, Jake miraba por la ventana, buscando las grietas en la fachada. Buscaba el desorden, la pobreza que había leído, la infraestructura deficiente. Pero lo que veía eran autopistas modernas, puentes bien iluminados y un flujo de tráfico que, aunque denso, se movía con una lógica propia. Vamos a San Isidro, le había indicado al conductor. El nombre no significaba nada para él, más allá de ser una dirección en su reserva de hotel. Pero a medida que el paisaje urbano cambiaba, su mandíbula comenzó a aflojarse por la sorpresa. Los edificios bajos dieron paso a imponentes torres de cristal y acero que se alzaban hacia el cielo gris. Vio los logotipos de bancos internacionales, de corporaciones multinacionales, de las empresas más grandes del continente. Las calles eran anchas, flanqueadas por parques impecablemente cuidados y boutiques de lujo. ¿Esto es Lima?, preguntó, su voz apenas un susurro. El taxista se rió. ¿Qué pensaba, joven? ¿Qué andábamos en llama? Esto es el corazón financiero del país. Le dicen el Manhattan de Lima. Manhattan. La comparación era tan audaz como precisa. Jake se recostó en el asiento, abrumado. Los rascacielos de San Isidro se recortaban contra el cielo como un gráfico de barras ascendente, una refutación de cristal y concreto a todos sus prejuicios. Este no era un país al borde del colapso. Este era un país que latía con una fuerza y una modernidad que él, en su arrogancia académica, había sido incapaz de imaginar. Y esto, se dio cuenta con una creciente sensación de humildad, era solo el primer día. El verdadero Perú, el que latía más allá de las torres de vidrio, aún no le había revelado ni uno solo de sus secretos. A la mañana siguiente, Jake se propuso sumergirse en la realidad de Lima, lejos de la pulcritud corporativa de San Isidro. Decidió usar el transporte público, el metropolitano. En su mente, esto sería la prueba de fuego, el lugar donde la ordenada fachada se derrumbaría para revelar el caos que él esperaba. Se imaginó un sistema desbordado, una masa de gente empujándose, un reflejo del desorden social que había estudiado. Al llegar a la estación, encontró una multitud, sí, pero no el pandemonio que anticipaba. La gente hacía colas ordenadas para recargar sus tarjetas y para ingresar a las zonas de embarque. Eran filas largas, serpenteantes, pero se movían con una paciencia colectiva. Nadie gritaba, nadie intentaba colarse. Cuando el largo autobús articulado llegó, con su característico silbido de puertas neumáticas, Jake se preparó para el empujón. Pero este nunca llegó. La gente dejaba salir a los pasajeros primero, y luego entraba en un flujo constante y respetuoso. El interior del bus estaba abarrotado, un mosaico de rostros limeños, estudiantes con sus mochilas, oficinistas con sus maletines, abuelas con sus bolsas de mercado. Era ruidoso, lleno de conversaciones y del sonido de la cumbia que se escapaba de los audífonos de alguien. No era el silencio sepulcral del metro de Tokio que había leído en algún artículo, pero había algo más poderoso en juego. Era un orden negociado, un respeto mutuo en medio del bullicio. Jake consiguió un espacio de pie, agarrándose a la barandilla. A su lado, una mujer joven, probablemente una universitaria, leía un libro grueso. En la siguiente parada, subió un anciano, apoyándose pesadamente en su bastón.
Antes de que Jake pudiera procesar la escena, el joven que ocupaba el asiento reservado se levantó de un salto, como impulsado por un resorte invisible. «Asiento, papito», dijo con una sonrisa, y ayudó al anciano a sentarse. Nadie se lo pidió. No hubo un anuncio por el altavoz. Fue un acto reflejo, una pieza de software social instalada en el sistema operativo de la ciudad. Jake observó, fascinado. Durante el trayecto, vio esa misma escena repetirse 3 veces más, con una mujer embarazada, con una madre cargando a su bebé. Era una coreografía de bondad anónima, ejecutada con una naturalidad que lo dejó sin palabras. Esto no era disciplina impuesta, era empatía en acción. Más tarde, ese mismo día, su investigación lo llevó a un tema que le obsesionaba, la moneda. El sol peruano. En sus clases, las monedas latinoamericanas eran sinónimo de volatilidad, de hiperinflación, de historias de gente que iba al mercado con carretillas de billetes sin valor. Entró en una casa de cambio en Miraflores, más por curiosidad académica que por necesidad. Mientras esperaba, sacó su smartphone y buscó el gráfico histórico del tipo de cambio del sol frente al dólar. Lo que vio en la pantalla lo hizo parpadear. Releyó los datos, pensando que había un error en la aplicación. Durante los últimos 20 años, en un continente marcado por colapsos económicos espectaculares, Argentina, Venezuela, Brasil, el sol peruano se había mantenido como una roca. Era una de las monedas más estables, si no la más estable, de toda América Latina. Había resistido crisis globales, escándalos políticos internos y la volatilidad de los precios de las materias primas. El hombre de la casa de cambio, un tipo amable de bigote canoso, notó su expresión de asombro. ¿Sorprendido, joven?, le preguntó mientras contaba un fajo de billetes. Es increíblemente estable, tartamudeó Jake. ¿Cómo es posible, con toda la inestabilidad política? El hombre se encogió de hombros y sonrió con la sabiduría de quien ha visto de todo. Ah, los políticos hacen su bulla allá arriba, en su propio mundo. Pero nosotros, la gente de a pie, seguimos trabajando. La chamba no para, ¿manjas? El país real, el que produce, el que vende, el que construye. Ese país confía en su moneda. Nosotros la hacemos fuerte. No ellos. Chamba. La palabra resonó en la cabeza de Jake. Trabajo. Esfuerzo. El motor silencioso que mantenía el barco a flote mientras los capitanes peleaban en el puente de mando. Comenzó a comprender que la resiliencia económica de Perú no era un milagro macroeconómico diseñado en un ministerio. Era el resultado de millones de actos de fe diarios, de millones de personas que se levantaban cada mañana a trabajar duro, a construir algo, a confiar en que el sol que ganaban hoy valdría lo mismo mañana. Para entender esa palabra, chamba, en su máxima expresión, le recomendaron visitar un lugar, Gamarra. Le advirtieron que no era San Isidro. Jake, sintiendo que por fin se acercaba al verdadero Perú, tomó un taxi hacia el distrito de La Victoria. El cambio fue inmediato y abrumador. El aire se espesó, se llenó del zumbido de miles de voces, del rugido de los motores y de la música a todo volumen que brotaba de cada tienda. Gamarra no era una calle, era un organismo vivo, un monstruo textil de varias cabezas que respiraba, sudaba y producía a un ritmo frenético. Era un caos absoluto, pero un caos funcional. Las aceras desaparecían bajo montañas de ropa, maniquíes y rollos de tela. Los jaladores gritaban ofertas, los carretilleros se abrían paso a gritos de permiso, y de los miles de talleres, galerías y tiendas, escapaba el traqueteo incesante de las máquinas de coser. Era una sinfonía industrial, una cacofonía de comercio en su estado más puro. Jake, acostumbrado a la asepsia de los centros comerciales, se sentía como un antropólogo en una tribu desconocida. Pero a medida que caminaba, comenzó a ver el orden dentro del desorden. Vio a un hombre entregarle a otro un fajo de billetes que valía miles de soles, sin contrato, sin recibo, solo con un apretón de manos y un mañana te completo, causa. Vio a una mujer anotar un pedido gigantesco en una servilleta, confiando en la palabra de su cliente. Vio redes de producción enteras, desde el diseñador hasta el cortador, el costurero y el vendedor, operando basadas en una sola cosa, la confianza. La reputación. Millones de dólares se movían cada día en Gamarra, un imperio construido no sobre el crédito bancario, sino sobre la palabra. Entendió que este era el verdadero motor de la economía peruana. No las grandes corporaciones de San Isidro, sino este ejército de emprendedores, de gente que se había hecho a sí misma a base de puro esfuerzo, de chamba.
Era un ecosistema de una resiliencia asombrosa, capaz de adaptarse, de producir y de prosperar al margen de cualquier crisis política. Abrumado, fascinado y agotado por la sobrecarga sensorial, Jake decidió regresar al hotel. Tomó un taxi en una avenida cercana. Se sentó en el asiento trasero, su mente bullendo con todo lo que había visto. Los rascacielos de vidrio, el respeto en el Metropolitano, la fortaleza del sol, el caos productivo de Gamarra. Todo se arremolinaba en su cabeza, desmantelando sus viejas teorías. Apoyó su maletín de cuero en el asiento a su lado, un maletín que contenía su herramienta más preciada, su laptop. Dentro de ella estaba toda su investigación, sus notas, los borradores de su tesis. Su vida académica entera. Llegó al hotel, pagó al taxista casi en automático, le dio las gracias y se bajó, todavía perdido en sus pensamientos. Entró al lobby, subió en el ascensor y caminó por el pasillo alfombrado hasta su habitación. Fue solo al meter la mano en el bolsillo para sacar la tarjeta de acceso que un frío glacial le recorrió la espalda. Un terror puro y paralizante. Miró sus manos. Vacías. Su maletín. Su laptop. Su pasaporte. Se había quedado en el taxi. El pánico lo inundó como una ola helada. Corrió de vuelta al lobby, con el corazón martillándole en el pecho. Su mente, usualmente tan analítica y calmada, era un torbellino de pensamientos catastrofistas. Se acabó, pensó. En una ciudad como esta, jamás lo recuperaré. Todos sus prejuicios, enterrados bajo las experiencias de los últimos días, resurgieron con una fuerza violenta. La desconfianza, el cinismo, la imagen de un país corrupto e inseguro. «Mi maletín», gritó al recepcionista, su voz temblando. «Lo dejé en un taxi. Mi laptop, mi pasaporte, todo». El recepcionista, un joven de trato sereno, intentó calmarlo. «¿Recuerda la placa del taxi, señor? ¿El nombre de la empresa?» Jake negó con la cabeza, desesperado. No se había fijado en nada. Era un taxi cualquiera, uno de tantos miles en la inmensidad de Lima. Estaba perdido. Se dejó caer en un sofá del lobby, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de su estupidez y la confirmación de sus peores miedos. El recepcionista hizo un par de llamadas, pero sin datos, era como buscar una aguja en un pajar. Pasaron 10, 20, 30 minutos que se sintieron como una eternidad. Jake ya lo había dado todo por perdido. Estaba planeando cómo llamar a su embajada, cómo explicarle a su profesor que había perdido todo el trabajo del viaje. Y entonces, las puertas automáticas del hotel se abrieron. Un hombre de mediana edad, con una camisa a cuadros algo gastada y el rostro cansado por un largo día de trabajo, entró en el lobby. Llevaba en su mano un maletín de cuero. El maletín de Jake. Era el taxista. Su nombre era Lucho. Se acercó al mostrador, vio a Jake y caminó hacia él. «Joven», dijo, con una voz tranquila. «Se le quedó esto en mi carro». Me di cuenta a las pocas cuadras. Jake se quedó sin aliento. Se levantó de un salto, incapaz de articular palabra. Tomó el maletín, lo abrió. Todo estaba allí. La laptop, el pasaporte, cada papel. Miró a Lucho, a este hombre desconocido que podría haberse quedado con una computadora que valía más que su salario de varios meses. Con manos temblorosas, Jake sacó su billetera y extrajo todos los billetes que tenía, un fajo considerable de dólares y soles. «Chom», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Por favor, acepte esto. Es lo menos que puedo hacer. Es una recompensa». Lucho miró el dinero, y luego miró a Jake a los ojos. Sonrió, una sonrisa cansada pero digna. Tomó un solo billete, uno de 100 soles, y devolvió el resto. «Con esto es suficiente para la gasolina que gasté en volver, joven. Guarde su plata». «Pero... usted...» «Podría haberse quedado con todo», balbuceó Jake. Lucho negó con la cabeza, y sus siguientes palabras no fueron solo una explicación, fueron la clave que Jake había estado buscando durante todo su viaje. La pieza final del rompecabezas. Tranquilo, causa. Aquí, en el Perú, la confianza vale más que cualquier billete. Mi reputación, mi chamba. Eso es mi capital. Si yo le fallaba, me fallaba a mí mismo. Que le vaya bien. Y con un gesto de la mano, Lucho se dio la vuelta y salió del hotel,
desapareciendo en la noche limeña tan silenciosamente como había aparecido. Jake se quedó de pie en medio del lobby, sosteniendo su maletín en una mano y el dinero rechazado en la otra. El eco de las palabras de Lucho, la confianza vale más que cualquier billete, resonaba en su mente, demoliendo el último bastión de su cinismo. En ese instante, lo entendió todo. La verdadera infraestructura de este país no estaba hecha de cemento y acero, sino de la confianza invisible que conectaba a millones de personas como Lucho. La fortaleza del sol no se forjaba en el Banco Central, sino en la honestidad de un taxista. La resiliencia de la economía no se basaba en modelos matemáticos, sino en el valor incalculable de la palabra y la reputación. Subió a su habitación, se sentó frente a la ventana y contempló las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Ya no veía una metrópolis caótica, sino una red de millones de actos de fe, de chamba y de decencia. Abrió su laptop, la que acababa de recuperar. Borró el título de su viejo trabajo de investigación. Y, con una claridad que nunca antes había sentido, escribió uno nuevo, El capital social, la fortaleza silenciosa del milagro peruano. La noche anterior a su partida, Jake no durmió. Se quedó escribiendo, no un informe académico frío y distante, sino una carta apasionada dirigida a su profesor, un testimonio de su transformación. Las palabras fluían con una urgencia que nunca había experimentado. Profesor Beston, comenzaba la carta, usted me dijo, ve y lo verás, y creo que, finalmente, he comenzado a ver. Creí que venía a un país de economías fallidas y datos desalentadores. Me equivocaba. He descubierto que las herramientas con las que intentamos medir el mundo son lamentablemente inadecuadas. El PBI no puede medir la honestidad. La tasa de inflación no puede cuantificar la resiliencia. La balanza comercial no dice nada sobre la confianza. Describió cada una de sus revelaciones, la modernidad del aeropuerto, el orden cívico en el Metropolitano, la sorprendente fortaleza del sol y el vibrante motor de Gamarra. Pero la mayor parte de su escrito la dedicó a Lucho, el taxista. Su gesto no fue un acto aislado de heroísmo, escribió. Fue la manifestación de un capital invisible que sostiene a toda la nación, el capital social. Entendí que la economía de Perú no se mantiene a pesar de su política, sino gracias a su gente. La chamba diaria, el espíritu emprendedor que convierte el caos en oportunidad, y sobre todo, una profunda creencia en que la reputación de una persona es su activo más valioso. Concluyó con una frase que resumía su epifanía, la verdadera moneda de este país no es el sol. Es la confianza. Y es la moneda más fuerte que he visto en mi vida. Al amanecer, en el aeropuerto Jorge Chávez, el mismo lugar que días atrás le había ofrecido la primera sorpresa, Jake miraba todo con nuevos ojos. Veía la eficiencia, sí, pero ahora entendía de dónde provenía. Veía los rostros de la gente, y en ellos no leía estadísticas de pobreza, sino historias de una tenacidad inquebrantable. Perú ya no era un caso de estudio fallido. Era un milagro silencioso, un testimonio del poder del espíritu humano para construir prosperidad sobre cimientos invisibles. Mientras su avión ascendía, dejando atrás la costa gris de Lima, Jake pegó la frente a la ventanilla. Abajo, la ciudad se encogía, pero en su mente se había expandido hasta volverse inmensa. Se dio cuenta de que el viaje no había sido para analizar Perú, sino para que Perú lo analizara a él, para que desmantelara su arrogancia y le enseñara una lección de humildad. No había venido a encontrar respuestas, sino a descubrir preguntas mucho más importantes. Y mientras se perdía entre las nubes, se hizo una promesa, contaría esta historia. No la historia que decían los libros de texto, sino la historia real, la de la fortaleza silenciosa de un país cuya mayor riqueza,